Voy a iniciar, por favor, presentando a Iván Molinedo. Además de ser un gran amigo, creo que es un excelente profesional. Iván Molinedo es filósofo, ha sido docente en diversas universidades en Bolivia y actualmente se encuentra cursando una maestría en la Universidad de Padua, en Italia, y es desde ahí donde nos va a poder compartir el conocimiento, lo que ha preparado respecto al nacionalismo. Iván tiene una maestría en el desarrollo, no, si no estoy Desarrollo social. en desarrollo social. Él es filósofo de profesión, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha dado clases en la Universidad Española, en UNED. UNED. Ha estado dando clases en diferentes universidades en Bolivia y en el extranjero, entonces creo que su experiencia nos va a servir de mucho. Es un profundo conocedor de los movimientos nacionalistas a nivel general y un experto también en ciertas temáticas del nacionalismo y de intelectuales nacionalistas en Bolivia. Lo hemos tenido como invitado en otras oportunidades, en las sesiones de las cuales creo que han sido muy buenas, ¿no? De ahí que su colaboración va a ser un aporte muy interesante para la formación de ustedes, estimados estudiantes, y me parece que, bueno, se va a abrir la puerta no solamente para que ustedes puedan preguntarle sobre algún aspecto concreto de su exposición, sino a ampliar las ideas que tenemos sobre el nacionalismo, partiendo de la idea central de Eric Hobsbawm, que el nacionalismo es un fruto directo de las dos revoluciones que se producen en el siglo que hemos visto, que son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que son los hilos conductores de esta materia, ¿no? Sobre esta idea, Hobsbawm construye todo el aparato teórico que nos expone en su texto guía, y de ese texto guía nosotros vamos a ir ampliando en esta parte de la materia que vamos a ver ahora. Estimado Iván, ¿qué más decir? Creo que Iván Molinedo, bueno, ya lo había dicho, es un gran amigo, magnífico profesional. No sé cuál es el tiempo que has calculado para poder rayar la cancha en cuanto a tiempos de manejo Bueno, de ese, tiempo. ese es un problema. Soy bastante malo para eso, pero creo que lo que podemos hacer es tener unos 20 minutos para exponer algunas ideas que nos lleven a tener cierta precisión sobre los conceptos, porque tú me conoces y Te creo que extiendes. para mí sí. No, además que es la parte conceptual es fundamental. Yo creo que el conocimiento que ustedes tienen a nivel histórico va a ser también valioso y les voy a pedir que desde su experiencia, desde su inquietud igual pregunten. Entonces, veremos los 20 minutos cómo nos va y Hagamos luego uno. podemos ir por el derrotero que nos marque el interés sobre todo, ¿no? Perfecto, te doy entonces 20 primeros minutos, hacemos una pausa para ver preguntas, cuestionamientos, cualquier interrogante que surja. Podemos pasar a otra sesión sin límite de tiempo, le pondremos 15 y después intervenciones, ¿no? Sí. De todas maneras, con el soporte técnico que tenemos, el Zoom no se va a cortar, tenemos tiempo ilimitado, por tanto, está abierta la puerta para cualquier sugerencia, debate y para poder ampliar el tema por los derroteros que nos lleve y el interés que pueda generar entre los estudiantes. Estoy seguro, Iván, que vamos a poder entablar un diálogo muy interesante. Hay estudiantes que, por supuesto, no van a preguntar y van a participar de manera... ¡Ay! Alguien se escapó. No sé si le puedes No, admitir. yo le admití, sí. Perfecto. Hay gente muy interesante en la materia, gente con muchos intereses, entonces, Iván, creo que vamos a entablar un diálogo muy fecundo en tu exposición. Sin más decir, te cedo la palabra, agradeciéndote de antemano la exposición que has preparado para nosotros.
Muchísimas gracias, Nivardo. Bueno, les agradezco a todos ustedes, ¿no? Porque, bueno, sé que estar bajo esta situación especial siempre es complicado, ¿no? A mí también me gusta dar clases facha a facha, como dicen por aquí, y bueno, creo que nos hemos acostumbrado en este tiempo de COVID a hacer todo esto, ¿no? Espero que el tema les sea a todos interesante como lo es para mí, porque vengo detrás del tema del nacionalismo en general durante mucho tiempo y para mí ha sido importante descubrir este nacionalismo en general para entender a los autores nacionalistas en Bolivia. Yo creo que todo eh, profesional de la filosofía, de la historia, que se preocupa por entender un poco la realidad universal o la realidad conceptual, está interesado a fin de cuentas en entender su propia sociedad, ¿no? Entonces, les propongo lo siguiente, vamos a ir viendo estos dos fenómenos, porque los dos fenómenos son básicamente uno, ¿no? Ustedes han debido ver esto en Hobsbawm, el problema de la nación y el problema de los nacionalismos, ¿no? Entonces, no me voy a referir expresamente a Hobsbawm, pero es obviamente un autor referente y de muchísimo interés. Me voy a referir a él en partes y otras partes, obviamente, es un condensado de mis lecturas, ¿no? Y de mi trabajo también de investigación, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con un aspecto que le podríamos llamar una tesis primordial, o sea, una pretesis, y luego yo creo que al final vamos a ir llegando a una tesis un poco más general, ¿no? La idea entonces de inicio sería la siguiente, ¿no? Que el Estado-nación es un fenómeno político moderno, ustedes eso lo han visto, acaba de mencionarlo también Nivardo, ¿sí? Es decir, que es un producto, ¿no? O en los términos de algunos autores, como Gellner, en este caso, o Anderson, es un artefacto de la modernidad, ¿no? Es un artefacto que opera en el plano de la política, ¿sí? Así que si se toma una división tradicional de la política, ¿sí? Al estilo, digamos, edad media, edad moderna, contemporánea, etcétera, o una Foucaultiana, ¿sí? Época clásica, época moderna, igual lo vamos a situar en la época moderna, ¿no? Así tomáramos una división de la historia a nivel postcolonial, ¿sí? Entonces, el punto de quiebre, ya sabemos, de la modernidad es básicamente este momento, ¿no? El momento de la formación del Estado-Nación. ¿Por qué es un punto de quiebre? Porque es un punto en la historia que no tiene retorno, ¿sí? Esto quiero que lo tengamos muy presente, perdón. Quiero que esto lo tengamos muy presente porque es una de las bases con las que me voy a mover en toda la exposición, ¿sí? Entonces, sin la aparición del Estado-Nación, pues no tenemos la historia tal como la entendemos ahora, ¿no? No es que desvaloricemos con esto otros hitos importantes o nos estemos concentrando en una visión totalmente eurocéntrica, no es eso, sino que es un fenómeno político que incide en todos los ámbitos de la vida social y además es un fenómeno que se universaliza, ¿sí? Que se entiende por universalización, que está en todas partes del mundo, ¿sí? Creo que no hay realidad histórica, ¿sí? en el mundo contemporáneo que pueda prescindir de la idea de Estado-nación. Así hablemos de un Estado que no es un Estado-nación. O sea, incluso con eso, ¿no? Y ya explicaré por qué. Además que alrededor del Estado-nación surgen todas las corrientes ideológicas, ¿sí? Todas las corrientes ideológicas del presente tienen como punto de referencia el Estado-nación. Entonces, esta sería más o menos una pretesis, ¿no? Es lo que debo defender, ¿sí? De principio, para mí es importante que se entienda el Estado-nación por sus dos componentes fundamentales, cuáles son la idea de Estado y la idea de nación, ¿sí? Esto es muy importante. El concepto de Estado-nación es una articulación de conceptos, ¿sí? Que
nacen estos conceptos de manera independiente y que en un momento se articulan, ¿no? En este momento histórico que ya lo dicen todos los textos clásicos sobre nacionalismo, es el momento, es la Revolución Francesa, básicamente, como hecho particular. Obviamente, yo añadiría la Revolución Científica y la Revolución Industrial, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Pero el punto de quiebre histórico es precisamente la Revolución Francesa. Bien, comencemos entonces con la idea de Estado. ¿Qué es el Estado, no? El Estado no tiene una larga data como concepto político. Yo alguna vez, incluso a Niverdo, le he hablado de la formación del Estado a nivel antropológico, no voy a llegar hasta ahí, ¿no? Este concepto, en el sentido que hablamos ahora de Estado, tiene su nacimiento aquí en Italia en el siglo XVI. Probablemente es Maquiavelo uno de los que lo utiliza en el sentido actual, ¿sí? Pero si bien la palabra, el término y el concepto son manejados en el sentido actual en ese momento, nosotros podemos atribuir a este término una más larga data como contenido, ¿sí? Aquí quiero que distingamos lo que es el contenido de un concepto, o sea, su significado, y la palabra que lo designa, ¿no? Entonces, si bien la palabra Estado, tal como lo entendemos ahora, se forma o se utiliza en sentido político en el siglo XVI, pues igual estaríamos hablando de Estado cuando hablamos de una polis, por ejemplo, la polis griega, o cuando hablamos de un imperio, ¿no? Antiguo, ¿sí? Entonces, este término, ustedes saben, viene del latín status, que significa estar, ¿no? Es decir, es una situación, como lo que ahora se utiliza en el famoso statu quo, ¿sí? Esta situación, sin embargo, en el mundo romano estaba utilizada como el estatus del libre, por ejemplo, el status libertatis, ¿sí? El status civitatis, el de ser ciudadano, y el status familiae, que es que significa no estar bajo ninguna potestad, ni de la ciudad, ¿no? Ni como ciudadano, ni como esclavo, o sea, y que se le atribuía principalmente a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces, de ahí viene estatus también como jerarquía, pero en ningún momento, ni en la República ni en el Imperio Romano, ¿no? Ni en la polis griega, la palabra aparece empleada en el sentido que en el siglo XVI en Italia, ¿no? Entonces, Estado viene en el uso que nosotros tenemos de ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es un Estado? Es una institución política que opera como un sistema compuesto por otras instituciones y es agente organizador del orden establecido en sociedades complejas. ¿Qué me refiero con sociedades complejas? A aldeas confederadas, como los primeros estados, ¿sí? A ciudades-estado, como las de la Edad Media, ¿sí? A reinos, a imperios, todos esos son estados, ¿no? Obviamente, el Estado-nación es un tipo de estado también. Si alguien quiere, digamos, detalles, pueden referirse a estados prístinos y cosas por el estilo, que son temas de antropólogos que son muy interesantes para los que estén interesados en adentrarse y estudiar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos interesan a nosotros fundamentalmente dos tipos de Estado. El Estado-nación y el Estado absoluto monárquico, ¿sí? O sea, de las categorías de Estado que uno puede encontrar, los estados imperiales y demás, nos interesan estas dos modalidades, porque son las dos modalidades que nos señalan el antes y el después de ese quiebre histórico que les había mencionado, ¿sí? Entonces, este Estado absoluto o monárquico le vamos a llamar, y el Estado-nación o nación política. O sea, que es lo mismo, básicamente decir, ¿no? El Estado absoluto tiene una teoría, obviamente, detrás, la vamos a simplificar muchísimo, ¿sí? El Estado absoluto se basa en la lógica del trono y del altar, estos dos elementos conceptuales, ¿sí? L'état c'est moi, decía, es una frase que se le atribuye a Luis XIV, el Estado soy yo, que de algún modo ilustra
lo que es el absolutismo monárquico, ¿no? El llamado Rey Sol, le decían a Luis XIV, él era el que manejaba los hilos de su reino, pero a pesar de que decía el Estado soy yo, no debemos entenderlo esto en sentido literal. Obviamente no hay ser humano capaz de manejar absolutamente todo un Estado, sino que lo decía en referencia a que era la condición última, la palabra última la tenía él, y obviamente no habían otros poderes, ¿no? Sino que el poder estaba concentrado en la nobleza a cuya cabeza se encontraba este personaje, ¿no? Entonces, la administración de un Estado depende de muchas personas. Ya en la época de Luis XIV, que estamos hablando casi, digamos, 70 años antes de la Revolución Francesa, ¿sí? El Estado francés ya tenía problemas económicos, ¿sí? Cuando uno a veces lee la historia y la historia está concentrada en un filme sobre Luis XVI, se piensa que este Luis XVI era el de los gastos ¿sí? exagerados, la esposa María Antonieta se hacía comprar cualquier cosa, ¿no? Y todo se fue al diablo por esto. No, no es tan simple, ¿no? En medio de todo esto, de toda esta historia, se tejen muchísimos elementos que, a no ser que estemos interesados y con mucho tiempo os podría describir, pero la debacle de Francia, como un absolutismo monárquico, comienza en su reinado, ¿sí? Con problemas de dinero fundamentalmente, con el quiebre de la monarquía, ¿no? La monarquía manejaba obviamente una especie de ministerios, ¿sí? La administración de un Estado absoluto es pues una serie de procesos y de facultades que tienen diferentes personas, ¿sí? Y que deben solicitar la aquiescencia o la aceptación del rey finalmente, ¿no? Entonces, quienes componían estos grupos, pues eran en general nobles y entendidos en la materia. Entonces, pongámonos sobre finanzas, lo que pasaba era que habían personas entendidas en el asunto que le hacían propuestas al rey para equilibrar la balanza económica del reino, ¿no? Cuando uno piensa en el Estado moderno o en el Estado-nación, y vemos desde el Estado-Nación hacia atrás, en los textos de historia, por ejemplo, de colegio para niños y demás, se ve como si la administración del Estado, del absolutismo monárquico, hubiera sido cualquier chiste, y no era así, ¿no? Administración compleja como lo es la administración de cualquier entidad estatal grande, ¿no? Entonces, imagínense los intereses que tenía que manejar Luis XIV, ¿no? Con la idea de sentar presencia en las Américas, ¿no? El problema del África, el problema de las fronteras que tiene Francia en ese momento, ¿no? Los problemas con Prusia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los problemas internos, obviamente, ¿no? Económicos, porque no hay que olvidar que la burguesía a esas alturas ya está bastante bien establecida y juega, ¿no? Juega un papel, tiene un rol, ¿sí? Por eso es que no es gratuito lo que dice Hobsbawm, ¿no? Es decir, el rol de esta burguesía va a tener algún propósito en algún momento. Esta manera de operar dentro del absolutismo monárquico va a quedar caduca. Si habláramos en términos marxistas, diríamos que las relaciones de producción no van a estar ya acordes a las fuerzas productivas y se va a crear un descontrol o desbalance. Bien, entonces, estas partes del Estado estaban compuestas por nobles y gente letrada, ¿no? Y la legitimidad de este Estado absoluto se puede resumir en dos conceptos, ya les había mencionado un poco más atrás, son el trono y el altar. Es decir, la legitimidad del rey se basa en una especie de ius sanguis o derecho de sangre, es decir, la herencia, ¿sí? Es decir, que el hijo del rey va a ser otro rey o el nieto, ¿no? Dependiendo de la sucesión, pero es la familia noble la que queda a cargo del poder. Y el ius divinum, que es
legitimidad que viene de Dios. ¿Sí? O sea, está la lógica de que el mundo ha sido creado por Dios, por lo tanto le pertenece, la iglesia es su representante aquí en la tierra y la iglesia es capaz de conferir ese derecho al rey. Por eso es que el Papa o la iglesia generalmente imponen la corona cuando un nuevo rey asume, ¿no? Entonces, la iglesia tiene mucho que ver, muchas veces formaba directamente parte en el control político del Estado y otras veces su papel era más indirecto, ¿no? Entonces, esto es algo que no hay que despreciar porque esta legitimidad es lo que va a cambiar precisamente con el Estado-Nación. ¿Sí? En el Estado-Nación, en cambio, la legitimidad no procede de la vía sanguínea ni de la divinidad, ¿no? La legitimidad proviene del pueblo, ¿sí? Y la soberanía reside en él, ¿no? Entonces, lo que se hace en el Estado-Nación es una transferencia de la soberanía, ¿sí?, del pueblo, es decir, de la gente, a los representantes del pueblo, de alguna manera, porque no siempre ha sido esto a través de la vía democrática, ¿sí? Pero se supone que los representantes son representantes del pueblo, ¿sí?, sea la vía que sea una vía parlamentaria, sea una vía directa, sea una vía de concilio, como existe todavía aquí en Italia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una diferencia entre la nación en sentido absoluto y la nación, el Estado-nación y el Estado absoluto, pues una de las grandes distinciones, algo que debemos atender es cuál es la legitimidad, o sea, qué le otorga legitimidad a qué, ¿sí? Ahora, esta idea del Estado es una cosa, ¿no? ¿Dónde surge esto de la nación? Nos falta el segundo componente. Para esto nos ilustra bien el filósofo español Gustavo Bueno, que tiene un textito en el que trabaja este tipo de temas, y él nos dice que nación viene, ¿sí?, tiene un uso antiguo más bien, que ha ido deviniendo, es decir, se ha ido transformando a lo largo del tiempo. El primer uso de nación es nascor es nacer, ¿no? Y se le decía nación a la nación de los dientes, los brotes también, por ejemplo, si me brotaba un forúnculo, un grano, es una nación, es decir, algo que se pronuncia, ¿no? De este primer uso pasa a tener un uso zoológico, le podríamos decir, es decir, de considerar nación a un grupo de nacidos, de animales nacidos, que tienen características comunes. Por ejemplo, la nación de las ovejas, ¿no? La nación, qué sé yo, de cualquier tipo de manada, ¿no?, de animales. Entonces, son una nación a todo un conjunto de sujetos que han nacido con características similares. Y de este punto, y esto es lo interesante, ya en la época del Imperio Romano, porque este término obviamente nascor es latino, se utiliza nación, ¿sí?, natio, sobre unidades étnicas. Esto es lo interesante, ¿no? Entonces, de ahí viene la nación de los hunos, ¿sí?, que eran bárbaros, que, como ustedes saben, dirigidos en su época más esplendorosa por Atila, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con nación. Y esto es interesante porque este uso étnico de nación sobrevive a la propia nación en sentido político. Es decir, que mientras en Francia, en 1789, aparece la nación en el sentido político que conocemos, la nación en sentido étnico, ¿sí?, sigue su marcha, y Alcides d'Aubigny ya nos habla de naciones sobre los pueblos indígenas que le encuentra en el oriente, y Gabriel René Moreno también habla de la nación de los moxos, ¿no? Es decir, que hay registros en América y en Europa del uso del término nación en otro sentido que no es el político. Y aquí viene lo interesante, que actualmente tenemos dos usos de la nación. Este sentido étnico derivó, ¿sí?, debido al uso que se le dio en el siglo XX,
en ser étnico o cultural. Algunos le dicen es nación étnica o nación cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la nación vasca o de la nación aymara, estamos hablando de un uso étnico-cultural de la nación, que es distinto del uso político. Pero aquí viene también lo curioso, que se cruzan estos conceptos y causan todo un movimiento de confusión universal y de llamamientos a la búsqueda de que todos los estados culturales y los estados, perdón, las naciones culturales y las naciones étnicas tengan que convertirse en estados-nación, es decir, buscar una jerarquía política. Entonces, fíjense cómo los términos terminan arribando a una situación sui generis, totalmente alejada de las interpretaciones de Hobsbawm y todo esto, ¿no? Porque, claro, Hobsbawm, Gellner, Anderson nos hablan acerca de cómo, cuáles son los orígenes de la nación política, cómo los nacionalistas, ¿sí?, aparecen, ¿no?, aprovechando la situación para inventar elementos, digamos, para el Estado-Nación, creando las nacionalidades y todo eso, pero estamos hablando de otra historia que por debajo también alimenta todo este debate y lo funde todo en una confusión que ahora no tiene las salidas, digamos, que podrían haber tenido si es que aclarábamos todo esto, ¿no? Claro, nosotros desde el año 2009-2010 tenemos aprobada la nueva Constitución y somos una especie de nación política en Bolivia que contiene muchas naciones culturales, ¿no? Claro, nos alegra todo eso porque ha llevado a cierta pacificación al Estado, ¿no? Se han logrado muchas cosas, pero es evidente que no es la primera nación que hace esto, ¿sí? De hecho, la URSS ya era una nación multinacional en sentido cultural, pero nación política como unidad, ¿sí? Es lo que no se entiende en España. En España es como que todavía queda la idea de que una nación cultural debe buscar dentro de su identidad el plasmarse o elegir un camino o un destino que le lleve a ser una nación política. Sí. No sé si estamos en los 20 minutos, Nibardo. 2 minutitos más. Ya, perfecto. Perfecto, qué bien. Entonces, tenemos estas dos tipologías, la nación cultural y la nación política, y aparece en el siglo XX ya un problema que es la cuestión nacional, ¿sí? Yo les he hablado ahora de esas dos vertientes y me gustaría hablar de esto, porque esto de la cuestión nacional ha sido un problema debido a todas estas confusiones, un problema en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica se consideraba, bueno, todos habían creído, ¿sí?, los intelectuales de la época, los políticos de la época, que las naciones realmente tenían una presencia, digamos, una vida legendaria, milenaria, y que tras un largo proceso que había abarcado reinos, imperios y este tipo de cosas, habían arribado a una situación política y al tener esta situación política tenían una capacidad, ¿sí?, de competitividad en el mundo de las naciones gracias a que tenían ese pasado común, la homogeneidad, la lengua y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que no se sabía en Latinoamérica, por lo menos yo no he encontrado bibliografía al respecto, es que la lengua en Italia, por ejemplo, es una lengua que se unifica recién en los años 40. ¿Sí? Es decir, durante el periodo del fascismo se nutre, digamos, la capacidad del Estado para lograr unificar la lengua, pero recién al final de ese periodo se logra unificar, ¿no? Y bueno, tenemos un lenguaje único, que es el lenguaje en realidad de Florencia, de la parte de Florencia, mientras en otras regiones se empleaban otros dialectos que hasta hoy han sobrevivido. En Europa, el país que tiene más lenguas es Italia. Eso es una cosa curiosa, ¿no?
Entonces, en Francia sucede lo mismo, en Alemania sucede exactamente lo mismo, diferentes dialectos, y en el siglo XIX un gran trabajo, esto lo van a encontrar en Hobsbawm seguramente, en Geller igual, ¿sí? Un gran trabajo de los intelectuales para sostener que hay una pertenencia a una tradición étnica antigua, ¿sí? Todo tiene que ser milenario, ¿no? Hay valores milenarios, ¿sí? Hay lengua milenaria, hay cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así se forma la agenda, una especie de agenda en Latinoamérica, que es la cuestión nacional, y es un problema de interés de teóricos de la Argentina, ¿sí? Del Perú, de Chile, de Bolivia, ¿no? Porque la idea es encontrar la nacionalidad y encontrarla de alguna forma atrás, ¿sí? Son los problemas que le permiten de algún modo a Carlos Montenegro hacer su gran obra, que es el nacionalismo y coloniaje, ¿no? Una búsqueda antes de la formalización del Estado político boliviano, de la propia nación boliviana, que debe ser necesariamente preexistente al Estado. ¿Sí? Iván, Ahora sí. paremos un momento, creo que hemos cumplido los 20 minutos. Dos ideas muy interesantes. Toda la primera explicación sobre el Estado, la diferencia entre Estado-nación de forma general, creo que es clave para poder comprender el posterior desarrollo de esta forma ya Estado-nación como un fenómeno universal. En una segunda parte ingresas ya a América Latina. Me despierta muchísimo el interés, sobre todo porque vengo trabajando de igual forma la formación de ciertas ideas en torno al Estado-Nación en América Latina. Creo que es la parte más interesante. Y de esa, ya de esa parte de América Latina, el último momento te escucho comentar ya aterrizando en nuestro país. De cualquiera de estos tres aspectos, me gustaría escuchar una primera ronda de los estudiantes, comenzando por Fernando, que está en la lista, encabezando la lista, para poder sacar ideas y para que esto se convierta en un verdadero diálogo. Comenzaríamos con Fernando, seguiría Carla, en tercer lugar Connie, después Dayana, Faride, Gabriel en sexto lugar y Jenny en séptimo lugar. Una intervención breve, una intervención que puede ser en forma de pregunta, que puede complementar lo aquí expuesto. Dejo abierto a criterio suyo el aporte que puedan realizar, pero lo que me interesa es su participación. Comenzaríamos, por favor, con Fernando Silva, que está en primer lugar. Estimado Eh, Fernando, tienes la palabra. Hola, Puedes licenciado. ¿Me escucha? perfectamente. Muy bien. Tengo una duda. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la cultura con el problema de la nación? Ya. ¿Es primero la nación o la cultura? ¿O es primero la cultura y después la nación? Las dos cosas. Como hemos visto en el origen del término nación, el elemento cultural era ya, o sea, la palabra nación era empleada desde antes para señalar a determinados grupos étnico-culturales, ¿sí? Ahora les diríamos más culturales que étnicos, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que ya racialmente el tema está un poco desgastado, ¿sí? Pero culturalmente hay todavía una sensación, una búsqueda, ¿no? De encontrar algo, ¿sí? Pero lo que hay que ver en todo esto es que una cosa es lo que a nivel histórico ha sucedido con la cultura y otra cosa es lo que los políticos de un momento determinado, del momento, digamos, post-revolución francesa, han querido hacer con la cuestión de la cultura, ¿no? Entonces, la cultura tiene que ver porque de dos formas. Uno, porque es la búsqueda de la reivindicación de algunos pueblos actualmente. Dos, porque los intelectuales interesados en crear naciones
han aprovechado elementos culturales y han inventado otros para formar naciones y hacer a sus naciones más fuertes que las otras, porque han visto que esto era un dinamizador, cosa que veremos un poco más adelante en la segunda parte. Perfecto. Me parece que las respuestas concretas, breves, nos van a dar oportunidad para la participación de todos. Eso Muy sí bien. puedo. Voy a hacer lo posible. Muy bien, estimado Iván. Carla, estimada Carla, te correspondería a ti poder realizar una consulta, participar de la manera que tú veas por conveniente. Carla tendría la palabra. Estamos con Carla Rueda. Me parece que ha abandonado la sesión. Bien, vamos al siguiente. Connie. Connie, por favor, si puedes tomar la palabra. Estaríamos contigo. Connie. Pueden comentar si no, ¿no? Connie. Me parece que se ha dormido. Connie, bien, vamos con el siguiente. Dayana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfectamente, Dayana. Muy bien. Ya. Bueno, docente Iván, me ha parecido muy interesante su exposición acerca de estos términos de nación y de Estado y cómo en un cierto momento se conjuncionan, se unen para ciertos fines, tanto políticos, ¿no? Una de las cosas que yo había leído en Hobsbawm y que estoy segura que usted también, eh, mm, quisiera saber, esta era la duda que tenía, es que cómo las clases educadas que han ido reforzando este nacionalismo o esta idea de Estado-nación se han involucrado con las masas que eran de un estrato más bajo. Ujú. Esa, Ya. esa relación quisiera que tal vez me pudiera explicar para comprender un poquito mejor esto, porque Claro que este sí. proceso no es muy, digamos que tiene clases sociales un poco diferentes y me gustaría saber cómo se unen. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Perfecto, es excelente la pregunta, porque esto nos lleva a la tercera forma de la clase social dominante que hay en Francia. ¿Sí? Esto es lo interesante, es decir, que obviamente está presente en muchas naciones también. Estamos hablando de la alta burguesía, que a pesar de que pertenece al llamado tercer estado, ¿sí? Es decir, a la clase del pueblo, en general es una élite que tiene muchísimo dinero, más que gran parte de la nobleza. Entonces, de esa forma es que se convierte en la dirigente del pueblo porque lo necesita el pueblo, porque lleva además el discurso libertario, o sea, lo tiene en sus manos, ¿no? Además, defiende sus propios intereses, ¿sí? Lo que hay que ver, por ejemplo, es que en toda la crisis económica del siglo 18, perdón, del siglo XVIII, en la crisis que va desde Luis XIV, Luis XV hasta Luis XVI, que ya está en las últimas instancias, ¿sí? Quienes no pagan intereses son los nobles. Hubo un intento, ¿sí? Esto es parte de una investigación, porque a mí me interesa mucho la administración del Estado, eso sabe Nibardo, me dedico a políticas públicas, ese tipo de cosas, ¿no? Hubieron reformas muy interesantes en el siglo XVIII, ¿sí? Con relación a la implantación, imagínense, del papel moneda, ¿sí? Apenas terminaba de morir Luis XIV cuando estaba Luis XV, que tenía 5 años, ¿no? Su tío estaba de rey, e implantan el papel moneda, salvan de alguna forma las arcas del Estado, pero tienen necesariamente luego que declararse en quiebra. Es decir, habían planes incluso de que la nobleza pague, pero nadie lo aceptó. Nadie lo aceptó, nadie secundó al rey cuando él vio que esto era posible, ya el rey más maduro, ¿no? Entonces,
Debido a que en ningún momento se pudo apretar a la nobleza y la burguesía tenía afectados sus intereses, pues la burguesía devino en clase líder de todos los que estaban excluidos, ¿no? Obviamente de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tenían educación, porque los padres buscaban que un padre rico, que sea comerciante o que sea dueño de alguna empresa, pues buscaba que su hijo tuviera un otro estatus, lo mandaba a la universidad, qué sé yo. Eso no solamente ha sucedido en Europa, ¿sí? También en Latinoamérica. Francisco de Miranda es un ejemplo, ¿no? De una persona que tiene un empuje de ese estilo y que al final logra involucrarse en todas estas cosas, ¿no? Entonces, de ese modo se convierten en dirigentes de las clases desposeídas, ¿no? Porque llevan su discurso, porque son los únicos capaces de hacerlo. Bien, muy bien, Connie, muy buena pregunta. Yo también quisiera complementar a la pregunta. Creo que es importante comprender que el nacionalismo es una construcción. Hay una construcción encargada por una clase dirigente, en este caso la burguesía. La burguesía es la que va a construir la mitología del Estado y de la nación. En muchos de los casos, en base a los principios de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo por oposición a otros estados-nación. Los franceses en oposición a los ingleses en oposición a los franceses, los alemanes en oposición al resto de Europa. Es decir, hay un sentimiento, una construcción mitológica de la idea de nación a partir de la diferenciación de la otra nación que simultáneamente se está construyendo. Vuelvo a repetir que esta construcción, en algún momento igual les había señalado, también viene de la mano de un movimiento importantísimo que es el romanticismo. El romanticismo, como praxis y como sensibilidad del momento, va a generar un amor exagerado al terruño, al lugar de nacimiento, ¿no ve? Entonces, esa sensibilidad va a construir un afecto especial de los italianos por Italia, de los alemanes por Alemania, es decir, hay una construcción de sensibilidades, no solamente de estructuras económicas, como nos ha mencionado Iván, sino también de sensibilidades. Es una construcción muy compleja, solo a manera de complementos, ¿no? Ya, muy bien. Yo quisiera aclarar algo, ¿no? Como la pregunta iba, ¿cómo la clase burguesa se convierte en dirigente? ¿Sí? Porque de hecho, lo que estás diciendo, todos estos elementos del romanticismo, todo el liberalismo que aparece como teoría, aparece de manos de filósofos de la nobleza, ¿no? O apañados por la nobleza o alentados por la nobleza, Rousseau, Voltaire, sí, en el caso de Locke, de Hume, etcétera, toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Iríamos con nuestra siguiente intervención. Dayana tendría la palabra. Dayana. Ya he hablado, licenciado. Tiene toda la razón. Estamos con Connie, Dayana, Faride. Faride, su consulta. Docente, bueno, buenas tardes, docente Iván. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los aspectos o diferencias entre la nación cultural y la nación política? Ya, muy bien. Bueno, de hecho, son dos elementos que coinciden, pero le doy brevemente la diferencia. La nación política es una construcción artificial, obviamente. Es una construcción que me parece sui generis, porque primero está una preconcepción de esto, es decir, no es natural para nada, es un artefacto, ¿sí? Y está en la cabeza de filósofos de Inglaterra, de Francia, de Alemania, y se plasma en una realidad, obviamente, por determinados sucesos históricos, mientras que la nación cultural le podemos dar dos raíces, la nación cultural. Una, que puede tener algo que ver, puede ser un poco más auténtica, que es la etnicidad, ¿sí? Los grupos étnicos constituidos, pero que en Europa es difícil decirlo, más que todo en Latinoamérica, en el África, en el Asia y en algunas partes, ¿sí? Y
la otra forma que sería esta creación de unidad, creación de cultura, que es lo que han hecho muchos intelectuales en Europa durante el final del siglo XVIII, pero principalmente durante el siglo XIX y desde el año 76 del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. A eso le llamaríamos también nación cultural. Entonces, en nación cultural hay mucha tela todavía que cortar y creo que puedo mencionarlo un poco en la segunda parte. Perfecto, Iván. Creo que sí, habría que, con un ejemplo muy concreto, y en el caso de Latinoamérica y concretamente en Bolivia, vamos a volver al punto en algún momento, ¿no, Iván? Sí, sí, sí. Gabriel, estimado Gabriel, ¿tendrías la palabra con algún comentario, acotación o pregunta a nuestro expositor? Sí, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Sí, sí. Sí. Mi duda sería un poco más basado en Hobsbawm, igual que dice una compañera, que Hobsbawm hace claro que en algunas sociedades, por ejemplo, hace un ejemplo en España, que un hombre pobre se identificaba antes de ser propiamente español, se identificaba como nación en forma de, para distinguirlo, ¿no? O está más enlazado al Estado-nación, al Estado, ¿Me puedes a repetir la la nación última cultural. parte? Ha habido un corte en la transmisión y no lo he escuchado bien. Que un español decía, Sí, sí. que un español con qué Un se español identifica. pobre se identificaba antes como católico que propiamente el Estado-nación. Como católico, dice. Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, 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 es muy probable, ¿no? Porque de hecho estamos hablando de un problema de legitimidad aquí, ¿sí? Entonces, ese sentimiento de pertenencia no es a una nación, sino que la lealtad es al rey, perdón, es a Dios a través del rey. Porque lo que hay que ver es que la ius divinum es una parte de la ius, del ius naturalismo, es decir, la ley natural, ¿sí? ¿Sí? La ley natural cuyo fundamento en este caso es que Dios ha creado todas las reglas del mundo y es voluntad divina hacer esto, ¿no? Esto tiene que ver mucho con Pablo principalmente, que es el apóstol que maneja la iglesia para justificar la legitimidad de los reyes, ¿sí? Todo poder deviene de Dios, ¿no? Entonces, esto que señala Hobsbawm, como que de hecho es correcto, tiene que ver con que hay una lealtad mayor como súbdito a quien represente ese poder, ¿no? Que a la construcción de la nación, porque la nación de hecho no existe, es más, el término no se lo maneja de manera común, ¿no? Cuando les he hablado del manejo étnico-cultural, es un manejo más que todo intelectual del término. Bien, ¿quedó claro, Gabriel? ¿O en algún momento igual podemos volver un poco a esta idea? Me parece que igual la cuestión religiosa como un factor de cohesionamiento social sobrepasa la idea es anterior a la idea de Es anterior Estado, totalmente. sobrepasa las fronteras del Estado-nación, No, ¿no? no es anterior al Estado, dado cómo está ahora la antropología religiosa, Nibar. No es anterior al Estado. De lo que puede ser anteriores al Estado-nación, ¿no? Al Estado-nación, Obviamente. claro, del Sí, siglo XIX. Pero sí, 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 es anterior. como factor cohesionador es mucho más Sí, antiguo. sí, sí, Viene totalmente. de Desde las religiones matriarcales, ¿no? Gales. Para la formación del Estado. Interesante es eso. Perfecto, vamos a volver quizá en América Latina, al hablar de América Latina vamos a ver cómo factores culturales, religiosos, por ejemplo, más bien lejos de ser un espacio de cohesión, van a fragmentar el proceso en América Latina, ¿no? De diferentes maneras. Sí, 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 porque de hecho, hay dos posturas en los nacionalismos del siglo XVIII, ¿no? Uno es la visión laica con la propia Revolución Francesa
y el camino que eligen algunas naciones después de Bonaparte, que es elegirse católicas a sí mismas, ¿no? O sea, es un proceso muy complicado. Perfecto. Pasaríamos a Jenny. Por favor, Jenny, si puedes activar tu micrófono y realizar la consulta que veas pertinente o algún comentario o acotación. Jenny. Jenny Huanca. Jenny. Leonidas. Estaríamos con Leonidas. Licenciado Iván. Muy buenas tardes, Leonidas. Tiene la palabra. Ya. Tengo una pequeña consulta, haciendo referencia, haciendo una pequeña asimilación. Por ejemplo, en la parte del texto de Hausmann, hablaba de que hubo un descontento de los pequeños terratenientes, ¿no? Y los campesinos. Y esta situación marcada en el año 1840 hace referencia en ese sentido. Ahora, en Bolivia, este tipo de nacionalismo del cual hace referencia el licenciado, ¿cómo se ha manifestado particularmente aquí en nuestro país, en Bolivia? Eso quisiera saber. Bueno, en Bolivia tenemos un proceso bastante diferente al proceso europeo, obviamente, porque hay una mirada a Europa, ¿no? De hecho, a mí no me gusta referirme mucho al texto de Hobsbawm, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer una semejanza, ¿no? En el caso de Bolivia, son determinadas clases intelectuales, algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas de clase terrateniente, pero la mayoría son clases intelectuales no con un patrimonio, digamos, de la tierra tan grande como ha sucedido en otras partes del mundo, incluso de la propia Latinoamérica, ¿no? Son determinados grupos de intelectuales, porque hay que considerar una cosa, que en Bolivia, a pesar de que a principios del siglo XX, porque el proceso que ha sucedido en Europa en el siglo XIX es un proceso que recién en el siglo XX, está ingresando una persona, recién en el siglo XX se da en Bolivia, ¿no? Son grupos de intelectuales preocupados en determinada realidad social, ¿sí? Y son grupos de una sociedad muy reducida. Acuérdense que todo el mundo indígena está excluido de la participación, ¿no? Entonces, siendo excluido este grupo, tienen que ser clases intelectuales determinadas las que se encargan. Y en el siglo XIX, obviamente en el siglo XIX, son criollos, ¿no? Son hijos de españoles que se sienten de alguna forma despreciados o grupos de españoles o hijos de españoles que han aprovechado, como dicen, la situación, ¿no? Para darse la vuelta, ¿sí? Olvidar, digamos, al rey, ¿no? A España y construir la nación, porque básicamente aquí ellos son importantes y tienen algo que ganar, ¿no? Entonces, el proceso del siglo XIX es el proceso de la construcción de una nación sin identidad donde todos participan, es decir, es simplemente la consolidación del Estado-nación como sustancia política. Y sí, en el siglo XX recién hay un intento de la construcción de la nación, pero esto a partir de grupos intelectuales que forman los partidos de masas, como el MNR, que son los únicos que van a lograr de alguna forma elevar al plano de la política la cuestión nacional, es decir, cómo formamos la nación. Muy bien, Lucio o Leónidas, buena pregunta. Creo que igual se va a ampliar una mirada latinoamericana que vamos a tener en la segunda parte de la exposición. Pasaremos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, si es que puede activar su micrófono y realizar la pregunta o el comentario que usted desee. Buenas tardes. Bueno, bien interesante, ¿no? Lo que es la exposición. Sí lo he entendido, lo que es, ¿no? El estado absolutismo, que viene a ser lo que es, que viene, ¿no? De la sangre y lo que es de lo divino, ¿no? Súper. También lo que es
la nación que viene del pueblo, o que tú bien decías el término, ¿no? Zoológico, de un grupo de animales o algo iguales, ¿no? Es bien interesante. Bueno, tal vez más que una pregunta, tal vez el comentario, ¿no? Los problemas o sucedidos del año pasado, en noviembre, ¿no? Por la quema de la Huipala, esas cosas, ¿no? Entonces, ahí pudimos ver, ¿no? Esa identidad, ¿no? O que la gente se identificaba, ¿no? También con la señora de Pollera, o sea, ahí también está lo que es la lengua aymara, ¿no? O sea, la nación aymara, ¿no? Tal vez me podrías sacar de dudas hasta dónde puede llegar esto, porque sí, algunas personas se han identificado más que los otros años o tiempos pasados, ¿no? Y el año pasado ha sido esa fuerza más que todo aquí en el Alto, ¿no? Esa que ahora ya se llama lo que es la nacionalidad aymara o nación aymara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una pregunta interesante. No sé qué edad tienes porque quisiera remontarme un poco más atrás. No sé si tienes la mirada de cómo eran los movimientos indianistas e indigenistas de principios de este siglo, porque me parece que más bien han tendido a disminuir, no aumentar. Han tendido a disminuir. El proceso de trabajo de intelectuales, tanto del TOA, intelectuales como Fausto Reinaga, ¿no? Los procesos del catarismo de los 70, de los 80, ¿sí? El trabajo de los 90, ¿no? Con un montón de la comuna, la propia comuna a la que pertenecía Álvaro García Linera, ¿sí? A principios del 2000 lo mismo, ¿sí? El 2001, la autoidentificación con el movimiento indígena de la gente era muy grande. Más del 60% del país se consideraba indígena. En el censo del 2012, ese número tiende a rebajar dramáticamente, ¿sí? Y aquí lo que habría que preguntarse es esto. Obviamente hay una idea de nación indígena como un movimiento, un grupo cultural, un grupo de personas, lo llamaremos así, ¿sí? Digamos un grupo étnico determinado, ¿sí? Que tiene una historia conocida en el siglo XIX y XX, pero una historia un tanto más desconocida atrás, que se desconoce durante todo el siglo XIX y el siglo XX, y es recuperada por intelectuales indígenas, indios, ¿no? E intelectuales mestizos y blancos, para formar una idea de lo que es la nación aymara, que probablemente es muy similar a cómo se han construido las ideas de las naciones en el siglo XIX en Europa. Esto es lo interesante. Más bien, lo que yo he visto el año pasado es un quiebre, porque en el año 2001 al 2003, el movimiento tiende a crecer, ¿sí? Y de las luchas del Alto, todo mundo se suma a esas luchas, ¿no? En cambio, el año pasado lo que he visto es que empiezan con una determinada fuerza, tiende a crecer la autoidentificación, obviamente hay elementos simbólicos, míticos ahí atrás, ¿no? Porque a fin de cuentas la Huipala realmente estamos seguros de que tiene un uso milenario. O sea, todos los antecedentes nos indican que no tiene un uso milenario, pero obviamente ha empezado a formar parte de un conjunto de reivindicaciones y parte de un bagaje, ¿cómo le podemos llamar? Simbólico, ¿sí? De un bagaje simbólico, que es lo que hacen generalmente los que construyen la nación. Por eso es que tendríamos que ver con cuidado qué es en realidad la nación aymara, o si es un proceso en vías de construcción o en vías de desaparición tal vez, ¿no? O sea, hay movimientos a nivel ideológico, a nivel intelectual, que o inflan o disminuyen los procesos identitarios de este estilo, ¿no? Por eso es que te preguntaba la edad, porque tú estás viendo como que crece, ¿sí? Pero yo lo estoy viendo, o sea, habiendo visto el proceso de principios de siglo, lo veo más bien tender a disminuir,
¿no? En cierto sentido. Lo que yo he visto el año pasado es más que todo una exacerbación por parte de los niveles políticos, o sea, una intención determinada, pero ese es mi punto de vista, de emplear el racismo para levantar los ánimos simbólicos ya implantados antes de todos los que se identificaban con el mundo aymara. Es decir, un empleo de estas ideas, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando nos quejamos, por ejemplo, sobre por qué el mundo fascista, ¿no? Que es un tipo de nacionalismo, emplea los símbolos de la esvástica y este tipo de cosas y demás, nos ponemos a pensar en banderas, digamos, como el Huipala y demás, y las pensamos sagradas, o sea, es una idea muy nacionalista, bastante artificiosa desde mi punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista, te digo, teórico, ¿sí? Porque de hecho yo también soy aymara quechua, o sea, en este caso, pero me interesa ver este tipo de procesos, ¿no? El año 2002 yo tenía un trabajito con Pedro Parodi, que es un antropólogo, acerca de esto, ¿no? Yo proponía la tesis en esa época de que se estaba formando la identidad aymara a partir del trabajo de intelectuales que rescataban algunos elementos antiguos, ¿sí? Andinos, los que les convenían para tener capacidad de movilizar a las masas. Es decir, sería un trabajo como de una especie de artefacto ideológico que posibilita el movimiento masivo. Pero es simplemente una cuestión teórica, ¿no? Espero que, mira, no tengo intención exacta de darte una respuesta porque no hay, es igual que el tuyo, un comentario. Perfecto. Muy bien, Miguel Ángel, igual, tema a ser tratado y ampliado en... Sí, en todo un evento se puede. Raquel, estaríamos con Raquel, con tu intervención. ¿Me escuchan? Perfectamente, Raquel. Puedes proceder. Ya. Quisiera volver a tocar el tema sobre la religión, si se podría, porque el libro de Hobsbawm menciona que a cierto grupo, o sea, de ciertas masas, una prueba de la nacionalidad seguía siendo la religión, porque él dijo, los españoles se definían por ser católicos y los rusos por ser ortodoxos. Y creo que hasta nuestros tiempos podríamos definirlos así. Igual otros países, podemos pensar, por ejemplo, en Arabia, y lo primero que podría venirse a nuestras mentes son los musulmanes, porque ciertos países siguen manteniendo esas religiones que tenían hace años y lo seguimos definiendo por eso, y que también viene, así podríamos decir, de lo milenario. Y mi pregunta sería si este tema de la religión podría ir con esto que usted mencionó de la nación cultural, y podríamos ligarlo con ello. Sí. De las dos formas, ¿no? De hecho, de lo que se han dado cuenta desde muy temprano los filósofos y los intelectuales del nacionalismo, los que tenían la intención de crear las naciones, es que la religión es un disparador, ¿sí? O sea, en términos políticos hablamos de un disparador de aquel artefacto, puede ser un valor, puede ser un símbolo, puede ser una creencia, que le permite a la gente tener una idea de solidaridad o de comunidad y que le habilita a moverse en pro de algo, ¿sí? Antes del Estado-Nación, incluso antes de que se consoliden los reinos más importantes en Europa, por ejemplo, ¿sí? Solo la religión movía a la gente. Es decir, las luchas previas a la conquista de América son luchas totalmente religiosas, ¿no? Es el mundo cristiano contra el mundo musulmán, ¿sí? El eterno dilema del pueblo judío, ¿no? Y fíjense que cuando hay ausencia de esto, ¿sí? Se echa mano de la divinidad para mantener el poder
cohesionador de la religión. En el caso de la República Francesa, la idea de la diosa razón. O sea, se supone que se prescinde de Dios, pero se crea una nueva divinidad que es la diosa razón. O si hablamos en términos positivistas en el siglo XIX, Comte también forma una especie de religión. Fíjense lo que sucede con el fascismo italiano y el nazismo alemán. La formación de todo un escenario mítico, ¿no? Referencias religiosas, ¿sí? O sea, la religión realmente es un gran disparador para la cohesión y para la movilización, ¿no? O sea, el hecho de que veamos atentados terroristas, por ejemplo, hasta ahora, en función de que seas chiita o no, ¿no? En el mundo musulmán, tiene que llamar la atención. Ahora, lo que sí hay que señalarlo claramente es que en una buena parte de las naciones, a partir del siglo XIX, diríamos mejor, a partir de después de la Primera Guerra Mundial, la religión en sí tiende a disminuir como cohesionador o como elemento clave de un país, porque se ve que muchos países comparten una religiosidad, ¿no? Entonces, por eso es que el fascismo lo que intenta es crear una religiosidad distinta a la religiosidad del ser divino, sino un otro tipo de mística, ¿sí? Entonces, tu pregunta es interesante porque es cierto lo que dices, ¿sí? La religión va a seguir siendo, me parece, mientras las personas siguen creyendo en este tipo de cosas, ¿sí? Va a seguir siendo un elemento clave que en cualquier momento puede disparar la movilización. No siempre en pro de la nación, sino en pro de algún interés. Solo que circunstancialmente el interés obviamente puede ser la nación. Perfecto, creo que ahí se ha respondido perfectamente, más bien hemos cerrado la idea. Concluiríamos esta primera parte de ronda de preguntas con Jocelyn, que es la que nos falta. Jocelyn. Hola, Jocelyn. Acabamos de tener la palabra de Raquel. ¿Está viva Jocelyn? Jocelyn. Bien. Jocelyn ha desactivado su audio, me imagino que está. Ah, está ahí, está ahí. Jocelyn. Jocelyn. Bien. Si hay algún problema. Sí, háblenos. Se lo escucha. A ver. Dick, disculpe, soy Jenny Huanca. Quería hacer una pregunta, pero se me cortó justo antes. ¿Será que puedo? Claro que sí, está con la casilla vacía, así que es su oportunidad. Bueno, todavía me quedaban algunas dudas sobre el nacionalismo. Bueno, en el caso de Bolivia, el concepto que se tenía, ¿no? Sobre los partidos políticos que mencionó. Mi pregunta iba justamente, ¿por qué no se tomó prioridad a lo que sería en la nación étnica antes de, o sea, antes de otros elementos que han utilizado el MNR y todo eso? ¿Hola? Sí, le escucho. ¿Por qué no se tomó en cuenta primero la nación étnica antes de, bueno, tener la idea? O sea, los partidos políticos lo utilizaron básicamente para obtener, ¿no? Más apoyo de las masas, pero prácticamente mi pregunta se va al término étnico, o sea, justamente, ¿con qué sentido se tuvo que... Ya no le escuché la segunda parte. ¿Con qué sentido se tuvo qué? Bueno, a ver, le voy a contestar. Creo que le he entendido. Creo que tiene algún problema en el retorno, ¿sí? O en el sonido. Entonces vamos a intentar contestar. Bueno,
Lo primero es que en el momento en que partidos como el MNR, que se preocupan de este tipo de cosas, o en el caso ya a nivel latinoamericano, ¿no? El problema del APRA, ¿no? El latinoamericanismo, cómo se deben gestionar estos temas de la identidad, ¿sí? En ese momento no se tiene conocimiento, ¿sí? De la fuerza que puede desatar un movimiento étnico. Por otro lado, como todos saben, Bolivia es un lugar donde tenemos un nivel multiétnico y no se tenía experiencia de esto. El modelo que utilizan los nacionalistas bolivianos es el modelo mexicano principalmente, que es un modelo que lo que busca es la homogeneidad, porque todas las teorías del momento, ¿sí? Ahí Fichte y Renan de alguna forma se unen, ¿no? Hasta cierto punto, ven en la nacionalidad una necesidad de homogeneidad para que se consolide, es decir, una misma lengua, ¿sí? Una misma cultura, ¿sí? Símbolos similares, una tradición similar también. Entonces, no se tenía la idea de lo plurinacional y no se tenía tampoco la idea que yo les acabo de mencionar, esta de que no es lo mismo una nación política que una nación cultural. Lo que ellos pensaban es que debíamos crear homogeneidad, una homogeneidad que en Europa ya había sido creada. Ellos pensaban eso. Pensaban que la nación, por ejemplo, francesa, existía antes de la propia nación política y que se había plasmado en la nación política. Eso es lo que se pensaba. Entonces, ¿qué han hecho gente como Carlos Montenegro? Han tratado de buscar, ¿sí? En realidad, estaban intentando crear condiciones para la cohesión de la nacionalidad. El que es más franco en esto es Augusto Céspedes, que dice que el Chaco, él dice, no ha sido un fermento para la nacionalidad, sino que nos ha dado las condiciones propicias para incubar la conciencia nacional. ¿Qué significa incubar? ¿Sí? Producir de alguna forma. O sea, a mí me parece Céspedes más consciente que Carlos Montenegro o más directo a la hora de mencionar que la idea de los políticos nacionalistas era crear la nación. O sea, de alguna forma sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué no hacerlo desde la etnicidad? Porque no hubiera logrado, ¿sí?, lo que en esa época se pensaba que era una verdadera nación, homogénea, ¿no? Si uno decanta por lo étnico en Bolivia, terminas o siendo aymara, ¿sí?, o siendo guaraní. O sea, alguien va a quedar descontento con todo esto. Entonces, en ese momento se pensaba que era un problema y que más bien lo étnico iba a nutrir a la unidad nacional. Es decir, lo étnico no tenía que estar por sobre los otros elementos identitarios de la homogeneidad, sino por debajo. Es decir, que el boliviano era A, B, C, D cosas y lo indio era parte de ser boliviano. ¿Sí? Eso es lo que reivindica básicamente el MNR y ellos creen que el elemento clave de esta unidad o de esta homogeneidad la tiene el mestizo, que a la vez étnicamente pertenece al mundo indígena y a la vez al mundo blanco, porque ellos ven que la única forma de salir de este entuerto es aquel, ¿no? O sea, de crear esta homogeneidad. ¿Por qué en otros lados no tienen ese problema? Porque étnicamente son homogéneos a la vista de Montenegro, de Céspedes y de la gente del MNR. Son blancos, ¿sí? No tienen este problema. O son asiáticos en el Japón, no tienen este problema, ¿no? En cambio, en Bolivia tenemos el problema de que somos diferentes y debemos crear una base de homogeneidad. Por estas razones que lo étnico no es importante en ese momento. Claro, al pasar el tiempo miramos hacia atrás, pero ya es medio anacrónico, ¿no? Ellos no han pensado en lo plurinacional ni nada por el estilo. Muy bien, creo que se ha respondido a cabalidad la pregunta de Jenny, con lo que concluimos esta primera parte de preguntas e intervenciones y pasaríamos a la segunda rápidamente, estimado Iván. Sí. Te voy a poner un parámetro temporal, ya, 10 muy bien. minutos para una ya. Sí, ya. Pero en esta es... exposición, perdona que te corte, Nibardo, en esta exposición yo no tenía pensado hablar básicamente del mundo boliviano, latinoamericano, sí un poco,
obviamente, un poco, pero quisiera aclarar elementos del nacionalismo que me parece importante de señalar, porque son elementos que no comúnmente ustedes van a encontrar en Hobsbawm, en Gellner, ninguno de estos. Ya, perfecto. Entonces, te dejo el parámetro abierto para que tú puedas complementar las ideas que quieras, con las que quieras cerrar estos 10 minutos. Y tendríamos una segunda intervención después de los 10 minutos de dos estudiantes que no han podido participar. Serían ellos tendrían que tener la palabra en primer lugar. Ellos saben quiénes son. O participaciones ya libres para cerrar el asunto, con lo que se va a extender a otros 10 minutos, dando lugar a los 20 minutos. Pero de inicio te dejaría a ti con el abanico libre de posibilidades para poder completar y cerrar las ideas que has lanzado al principio sobre el Estado-Nación y el nacionalismo en general, ¿no? Muy bien. Adelante, estimado Iván. Muchas gracias. Bien, yo sé que lo que más preocupa es qué es lo que forma la nación y el nacionalismo, ¿no? Es decir, lo que le preocupaba a Gellner, a Hobsbawm, era esto, ¿no? El descubrimiento o la consciente manipulación de ideas. ¿Qué es todo esto? La nación, ¿cómo nace? ¿Son piezas de ingeniería social o qué? ¿No? Este es uno de los problemas, ¿no? El Estado-Nación es lo mismo que el Estado político, ¿no? Entiéndase esto me gustaría dejarlo muy en claro porque a veces se mencionan estos dos conceptos y parece que fueran algo distinto, ¿sí? Para los teóricos que defienden la postura de que es un artefacto de ingeniería social, qué sé yo, consideran que la soberanía reside en la nación, ¿sí? Y que no precisamente en el pueblo, que es más amorfo, sino en los connacionales, ¿no? Y que la nación le concede legitimidad al Estado que finalmente porta la soberanía, ¿no? Los nacionalistas entonces crean la nación imaginada como un conjunto de símbolos, de mitos, de héroes, ¿sí? Un pasado común, ¿sí? Porque de hecho, cuando vemos, por ejemplo, ahora, si hablamos de Bolivia, es como si quechuas y aymaras, todos vivíamos tan felices, o sea, había una armonía alucinante, ¿no? Con los pueblos del oriente, éramos hermanos y vinieron los colonizadores y los desbarataron todo. Fíjense cómo opera el nacionalismo. El nacionalismo te crea una base común, ¿no? Atrás te dice algo y es lo mismo que ha pasado en Europa, ¿sí? De hecho, las etnias que habían en Alemania, en Francia, eran etnias que habían peleado milenariamente, ¿sí? Pero cuando se forma la nación, se les da la idea de que son la misma cosa frente a los otros. Entonces ahí está la formación de una ideología a partir del trabajo de gente que realmente toma como piezas de ingeniería social estos elementos dispersos del nacionalismo, ¿no? Este conjunto de símbolos, de mitos, de héroes, de estereotipos nacionales, ¿no? De reconocimiento de un territorio, de una lengua, ¿no? Y dotan a cada una de estas cosas de valores, ¿sí? Todo esto que llamaríamos el día de hoy artefactos ideológicos, ¿no? Para Hobsbawm, que ustedes están manejando, ¿sí? El nacionalismo aparece a finales del siglo XIX en Europa para referirse a grupos ideológicos principalmente de la derecha, ¿sí? Algunos de ellos en Francia e Italia, que eran adversos a los liberales y socialistas y apoyaban el expansionismo de sus respectivos países, ¿no? Que se han hecho fuertes más o menos entre 1875 y 1914, la Primera Guerra Mundial. Por eso es que yo digo, en realidad el siglo XIX es el siglo más largo, ¿no? Comienza, yo y bueno, un montón de gente, comienza en la Revolución Francesa, es decir, 11 años antes del verdadero, del cronológico siglo XIX, y termina este siglo XIX en 1914 con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, se supone, en lo que dice Hobsbawm, que se convirtieron estos en movimientos de masas
que optaban por la autodeterminación de sus pueblos y el repudio de los extranjeros, y que estos sentimientos se mezclan en un momento con el nacionalismo del Estado, que es un nacionalismo político, originando que las masas pensaran que la causa del Estado era su propia causa. ¿Sí? O sea, los británicos, alemanes y franceses, que se enrolaron en 1914 en la Primera Guerra Mundial y aportarían este sentimiento, ¿no? En esto, Gellner y Hobsbawm tienen un punto de coincidencia. Dicen que la sociedad industrial es el único tipo de sociedad en el que se puede desplegar el fenómeno nacionalista, pero ustedes esto ya lo han visto, ¿no? Entonces, para Hobsbawm, el nacionalismo fue impulsado por la sociedad burguesa, que crece obviamente en el desarrollo industrial y gracias a que podía utilizar podía utilizar sus fuerzas para favorecer la integración nacional, lo que ha propiciado de alguna forma pues, el mundo industrial, la aparición también de la masa obrera, ¿no? Y la idea de la nación sería más o menos un discurso progresista, ¿sí? Que empiezan a manejar las élites de este proceso de industrialización, ¿no? Entonces, estas ideas sí son súper interesantes, pero nos llevan a confundir más adelante muchas cosas, porque en el siglo XX se empieza a manejar una idea de nacionalismo que yo creo que ha llevado a la confusión hasta hoy del uso de muchísimos términos, ¿no? A mí me gustaría diferenciar entre nacionalismos y fenómenos nacionales ciertas cosas. Una de ellas, y bueno, espero que en sus preguntas ustedes puedan tocar algo de esto, ¿no? Lo primero es que no va a ser lo mismo nacionalismo que fascismo. Esto, por ejemplo, no se los digo específicamente a ustedes, sino que es algo que ha sido motivo de confusión durante el siglo XX, especialmente en Europa. ¿Sí? Era el nacionalismo, el fascismo como nacionalismo, el nacionalismo como fascismo. ¿Por qué no sucede esto en Latinoamérica? Porque la idea de nacionalismo obviamente no ha terminado tan mal como en Europa, ¿no? Después, la idea de que todo nacionalismo sea de derecha. ¿Sí? Eso también es algo que me parece falso. Muchos nacionalismos, alguien está ingresando recién, muchos nacionalismos de izquierda, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Después, no hay ideología moderna y contemporánea fuera de la influencia del nacionalismo, ¿sí? O sea, esta es una tesis que me gustaría ver si alguien quisiera preguntar algo en específico, porque yo estoy convencido de esto, ¿sí? Aparece el Estado-Nación y se convierte en el parámetro de todas las ideologías, izquierda, derecha, incluso el anarquismo, ¿no? Entonces, esto para mí es clave, ¿no? Y que no toda nación cultural tiene que o debería ser una nación política. Eso también es un problema que queda suspendido en el aire, porque en muchos lugares del mundo aún hasta hoy se piensa que por ser una nación cultural nosotros somos diferentes que los otros, ¿sí? Ergo, tenemos que tener nuestro propio Estado. Es decir, un Estado nacional que sea solo de nosotros, porque nosotros nos comprendemos, etcétera, etcétera. Y lo curioso de esto no sería simplemente que pase, porque esto ha pasado en el siglo XIX. El problema es que en el siglo XIX era promovido por las derechas y en el siglo XX lo promueven muchas izquierdas, ¿sí? Varios de los procesos nacionalistas étnicos que devienen en naciones políticas son producto de la izquierda. ¿Por qué me sorprende? Porque la izquierda tradicionalmente ha sido universalista, es decir, que ve a todos los humanos como iguales y lo que busca más bien es la unidad de clases sociales, no la diferenciación étnica, que sería para ellos más bien un proyecto retrógrado, ¿no? Pero, fíjense, es parte del proyecto del llamado socialismo del siglo XXI, generar un tipo de izquierda que defiende incluso elementos religiosos como, digamos, considerar a Irán y su teocracia como una izquierda,
¿no? Que eso ya son, a mí me parece, excesos de este tipo de movimientos, ¿no? Por otro lado, otra idea falsa, que no hay socialismos de derecha. Eso también es falso. Sí han habido en el siglo XX socialismos de derecha. Entonces, todos estos elementos a mí me parece que son producto del problema de la cuestión nacional, principalmente de principios del siglo XX, pero muchos de los cuales los seguimos arrastrando, ¿sí? Voy a añadir otro elemento. El llamar fascista, ¿sí?, para descalificar a cualquier tipo de proceso. Entonces, me gustaría que tomen en cuenta estas afirmaciones porque para mí son claves para entender todo el proceso nacionalista, porque alrededor del nacionalismo y de la nación se encuentran estos elementos, ¿no? Se encuentra la aparición de la izquierda y de la derecha. Se encuentra el problema del nacionalsocialismo y del fascismo, ¿sí? Se encuentran los problemas de los expansionismos imperialistas del siglo XIX, ¿sí? Se encuentran todas las ideologías y se encuentra este uso gratuito de fascismo que a mí me parece gracioso porque, por un lado, las, entre comillas, izquierdas, no sé si lo serán realmente, llaman fascistas a los de la derecha y mucha gente de la derecha ha llamado fascistas a gobiernos autodenominados de izquierda, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Es más, se ve a cualquier persona que tenga un ánimo racista y se le llama fascista, ¿sí? Esto es muy curioso porque estas condiciones de racismo, ¿sí?, que ahora se denominan fascismo, pues existían antes del fascismo en el siglo XIX, ¿sí?, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿sí?, y nadie obviamente les llama fascismos a estos procesos, ¿no? En ese sentido, me gustaría hacer un par de precisiones y con estas precisiones voy a ver cómo está mi tiempo, ¿no? Lo primero es que el fascismo tiene una definición. Permítanme leerles es brevísimo, una definición de Emilio Gentile, que es el máximo experto sobre fascismo aquí en Italia, ¿no? La traducción es mía, espero que esté totalmente bien. Dice él, el fascismo es un fenómeno, y esta definición creo que no la tienen muchos, es un fenómeno político, moderno, nacionalista y revolucionario, antiliberal y antimarxista, organizado en un partido milicia con una concepción totalitaria de la política y del Estado, con una ideología activística y antiteorética, con un fundamento místico, virilistas y antihedonistas, sacralizada como una religión laica que afirmaba la primacía absoluta de la nación, entendida como comunidad orgánica étnicamente homogénea, jerárquicamente organizada en un estado corporativo, con vocación belicosa a la política de grandeza, de potencia y de conquista, dirigida a la creación de un nuevo orden y de una nueva civilización. Curiosamente, varios de estos elementos, ¿sí?, lo tienen algunos discursos indigenistas. Esta es la provocación que les lanzo, porque he escuchado mucho el llamar fascistas a todos los racistas que evidentemente existen en nuestro país y en otras partes, ¿no? Pero cuando uno piensa en esta concepción, cae más el fascismo en los nacionalismos que reivindican elementos étnicos. Es una situación muy extraña y curiosa. ¿Por qué menciono esto? Porque el problema del nacionalismo creo que ha quedado bastante rezagado en el mundo contemporáneo, excepto en 3 líneas de combate, ¿sí? La primera, el problema de las naciones indígenas alrededor del mundo, ¿no? De los grupos étnicos oprimidos y todo esto, que es cierto, ¿no? Ha habido una condición terrible, ¿sí? Segundo, en la idea de fascismo que sigue habiendo en todo el mundo. Se le llama a Donald Trump fascista, ¿no?, y a otra gente fascista, y con esto se ingresa en un error histórico, ¿sí?, porque nos priva de comprender estos fenómenos de las derechas radicales en los términos que actualmente merecerían ser estudiados, confundiéndoles con el epíteto sencillo de todos son fascistas, ¿no? Y tercero, la tercera arista, digamos, de todo esto sería
el mundo de la globalización y la situación de la nación. Entonces, en esos tres términos me parece que todavía está vigente el viejo problema de la nación y del nacionalismo, ¿no? Entonces, les he lanzado esa controversia, porque es una controversia que me parece plenamente vigente y que a nivel teórico oscurece todos los estudios que se puedan realizar acerca de estos racismos, ¿no? Ahora bien, el gran problema que tenemos con todo esto es que, más bien en esta época, donde el Estado-Nación se ha consolidado como un Estado democrático, estamos viendo, ¿sí?, una situación que me parece bastante sui generis, podríamos decirlo, ¿sí? Porque en la democracia, en esta democracia, parece que se está consolidando el racismo, las democracias de muchos países, el particularismo, algunas formas de bonapartismo, ¿sí? Y se está gestando formas de represión con consenso popular. Es decir, que lo que nos parecía antes libertario, el crear una nación con democracia, ahora se convierte en una especie de trampa, ¿no? Las democracias crean consenso para la injusticia de alguna forma, ¿no? ¿Cómo estamos en tiempo, Nibar? Estás al filo de... Has cumplido tu tiempo, mi querido Iván. No sé si 2 minutos más precisas o lo dejamos Sí. ahí. Tú... Sí, brevísimo, simplemente para llegar, digamos, a nuestro terreno, ¿no? Yo me autocalifico como bastantes personas, como una persona, digamos, que linda por la izquierda, pero principalmente con sentido crítico, ¿no? Creo que todas las personas que se dedican al mundo teórico deben tener una base. La base principal es la honestidad intelectual, ¿no? Y sobre esto les quiero mencionar lo siguiente porque tiene mucho que ver con la cuestión de la nación, ¿no? Como estamos en un terreno político generalmente en el que se habla en los medios masivos de comunicación, es más, la historia, a pesar de que haya historia del fútbol, del arte y lo demás, ¿no? La historia, el tronco de la historia básicamente es político, ¿sí? Generalmente se construye esto desde una posición político-ideológica y lastimosamente yo he visto que en los últimos 30 años esto de la honestidad intelectual ha quedado al aire por estos intereses, ¿no?, particulares de movilización que tiene todo político. Los políticos tienen, ustedes deben saber, ¿no?, como teóricos también, dos intereses fundamentales, ¿no? Alcanzar el poder y sostenerlo. Y para alcanzar el poder, en los últimos años, se ha manejado el criterio de la movilización masiva, es decir, nada se puede conseguir en el mundo democrático del Estado-Nación, tal como está ahora planteado, sin la movilización política. Entonces, se echan mano de muchos criterios, en el caso de Latinoamérica, de criterios que en el siglo XIX se manejaban aquí en Europa, para lograr en el siglo XX en nuestros países movilizaciones de acuerdo a intereses particulares, ¿no? Es decir, yo como persona de izquierda extraño a esa izquierda que ve en el ser humano la base o la clave de la formación de una nueva sociedad, ¿sí? Entonces, con esto concluiría con una especie de negación de las nacionalidades de alguna forma como un criterio personal, porque yo de hecho me gustaría ser un poco más ciudadano del mundo, a pesar de que me considero profundamente boliviano, porque sé que es una región que siempre va a necesitar de todos sus brazos, ¿sí?, de todos nosotros, como una sociedad que requiere, pero también al mismo tiempo con una visión a futuro de que en algún momento desaparezcan las barreras, es decir, las fronteras, porque lo que necesita nuestro mundo es una unión universal, ¿no? Con esto terminaría mi intervención. Perfecto, Iván. Nos quedarían 2 intervenciones obligadas, la de Carla Rueda y la y otros de... voluntarios. Y intervenciones voluntarias, quien quiera acotar, preguntarle algo a Iván, para poder seguir aprovechando de sus conocimientos sobre el nacionalismo, sobre estas provocaciones que me parecen muy interesantes que ha lanzado al final, que si bien sobrepasan el ámbito temporal y geográfico de
bueno, por el momento de nuestra materia, de nuestro tema, ¿no? De nuestra materia, nosotros abarcamos hasta el siglo XXI, así que está perfectamente dentro de nuestro parámetro, dentro de nuestro programa, pero por el momento estábamos más en el siglo XIX, ¿no? Carla, si tuvieras tu consulta, por favor. Connie, aquí. Connie. ¿Me Perfecto, escuchan? Connie. Sí, perfectamente. Ay, qué bueno. Antes que se me apague la compu. Bueno, yo resalto, ¿no? De lo que mencionaba, ¿no? Actualmente, cómo se maneja el término nación y nacionalidad, nacionalismo, ¿no? Entonces, resalto mucho esta parte en la que menciona, ¿no? Cómo se utiliza más que todo para discursos políticos, con fines ideológicos, se podría El decir, fascismo, ¿no? como un elemento aglutinador político. Entonces, ¿se podría considerar esto como la decadencia del nacionalismo? ¿Qué opina usted? Bueno, después otro completando, ¿no? Había otros, estaba hace poco, escuchaba algunos personajes mencionar, ¿no? De que la degradación del nacionalismo se viene, bueno, es por esto, por la retirada, ¿no? De algunos elementos nacionales. Entonces, también por la intromisión de organizaciones transnacionales, ¿no? También por la globalización económica. Entonces ellos consideran esto como una degradación del nacionalismo. No sé qué opina usted, tal vez podría. Muy Esa interesantes sus sería mi preguntas. intervención. Gracias, gracias, muy interesantes. Lo que yo considero es que en todo momento en que se exacerba el nacionalismo, eso quiere decir que más o menos en determinados periodos, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta mediados más o menos, ¿sí? Finales y principios del siglo XXI, especialmente principios del siglo XXI, son momentos en los que lo que se degrada es la ideología. Es decir, el hecho de que tengan más fuerza los discursos nacionalistas implica una degradación de otros procesos ideológicos. Es decir, la ideología, no sé si me dejan aclarar un poquito lo que es. Ideología se utiliza desde la época de Marx, ¿sí? Como una forma de plantear un discurso teórico generalmente sólido porque esa era la idea de Marx, ¿no? Para diferenciarse de otros grupos ideológicos, ¿sí? Entonces, cuando la nación deviene ideología con el nacionalismo, ¿no? Ahí está, con el nacionalismo, lo que se produce es una forma sencilla de hacer política, de movilizar a la gente, sin utilizar elementos teóricos que son más complejos, pero que probablemente escruten o estudien mejor la realidad, ¿sí? Porque indudablemente las ideologías, incluso la liberal a nivel inicial, la socialdemocracia, ¿sí? El marxismo, después el marxismo-leninismo, ¿no? El trotskismo, el maoísmo, el anarquismo y otros ismos, digamos, que han sido importantes, lo que han hecho bien es analizar la sociedad, digo, más allá del impacto político. Entonces, cuando vemos que los nacionalismos se exacerban, van a ustedes fijarse que la cuota de teoría que se produce de intelectuales involucrados y demás es menor, ¿sí? O sea, son como ideologías de más bajo vuelo. Por eso me parece que cuando se exacerba el nacionalismo, lo que se degrada no es el propio nacionalismo, que está, me parece muy vigente, sino las ideologías que están alrededor de él, que muestran su ineficacia. Perfecto, Iván. Jocelyn, si tuviéramos tu participación, sería lo ideal para mí, para tener casi el 100% de las participaciones estudiantiles, que es a lo que aspiro en estas sesiones. De lo contrario, me gustaría redondear a mí la idea. Creo que la mirada que nos ha otorgado Iván sobre el nacionalismo, pero concentrándose en conceptualizarnos la idea de Estado-nación, primero de forma separada y después ya como una construcción Estado-nación a partir del siglo XIX, nos ha abierto muchísimas más posibilidades, ha ampliado nuestra mirada,
que teníamos a partir de la lectura de Eric Hobsbawm, y sobre todo se ha extendido en reflexiones ya en torno a corrientes ideológicas como el fascismo, que es una corriente nacionalista. Nos ha mencionado otras corrientes de pensamiento como el indianismo, el marxismo. Ha logrado ejemplificarnos varios elementos en Europa en el siglo XIX, pero también ha pasado a reflexiones muy concretas y generales en América Latina y en nuestro país, con la mención de ciertos intelectuales. Definitivamente nuestra mirada se ha ampliado mucho, se ha complementado maravillosamente. Creo que a partir de la charla de Iván surgen, por supuesto, muchísimo más preguntas, muchísimo más interrogantes sobre el tema del nacionalismo y sobre el tema de las ideologías. La puerta que ha abierto fundamentalmente Iván es la contraparte natural del nacionalismo, en este caso el internacionalismo. La siguiente clase, lo que vamos a hacer es ver toda esta corriente internacionalista concretizada en la Primera Internacional de los Trabajadores, que es una corriente que sobrepasa las fronteras nacionales y europeas para posicionarse como una corriente de pensamiento y una corriente práctica de reivindicación de un sector específico de la sociedad, que es la clase obrera en términos marxistas. Por supuesto que vamos a tener una pequeña lectura previa que yo les voy a mandar. No sé si Iván, en algún momento lo vamos a tener de nuevo como invitado. Me gustaría mucho comprometerlo ahora frente a ustedes. Lo de la internacional lo vamos a tener conmigo. Vamos a ver marxismo y anarquismo, pero me gustaría ya ir avanzando, comprometerte para ver ya en el siglo XX, tener una mirada, una charla sobre el fascismo italiano, algo muy concreto, o el origen del fascismo, que creo que lo tienes muy fresco y sería realmente un aporte muy interesante para el curso. ¿Qué dices, Iván, al respecto? Bien, primero agradecerte, Nibardo, por la invitación. Y bueno, el castigo de tener a un filósofo es que empieza a hablar de conceptos y cosas por el estilo, ¿no? No, realmente para mí el fascismo es, tal vez has tocado el tema que es de mi mayor interés, ¿no? De hecho, yo pensé que íbamos a tener un poco de tiempo para hablar del nazismo y del fascismo italiano, que es el que he estado estudiando ahora muchísimo, ¿no? Entonces ya habrá otra oportunidad, entonces con todo gusto voy a aceptar esto. Una charla concreta ya en el siglo XX, esta se ha concentrado más en el siglo XIX, en el origen del Estado-Nación moderno, heredero de las dos revoluciones que nos menciona Hobsbawm, la política en Francia y la industrial en Inglaterra. Entonces, estás comprometido frente al curso para poder darnos una mirada sobre, ya en el siglo XX, sobre fascismo y nacionalsocialismo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Estimado Iván, quiero agradecer tu participación, como siempre, muy enriquecedora. Nos has abierto, como te digo, muchas posibilidades. Quiero también, bueno, volverte a agradecer por el soporte técnico que nos has proporcionado. Estamos casi más de 2 horas, por lo que veo. No sé qué hora es exactamente allá. Podríamos seguir horas. Cerca de las 12 de la noche. Podríamos seguir de forma interminable este diálogo, pero debemos comprender también que los estudiantes, algunos están solamente con megas, entonces se convierte en un problema de acceso, ya tomando en cuenta las limitaciones que tenemos aquí en Bolivia para el acceso a Internet, ¿no? No quiero extenderme más, creo que ha sido una muy buena charla. Lo mismo digo de las participaciones, creo que han sido muy oportunas, ha habido participaciones y comentarios bastante oportunos, pertinentes, y creo que tu exposición ha complementado de manera magnífica la lectura que teníamos sobre el nacionalismo a partir del libro guía que estamos trabajando, que es el de Eric Hobsbawm.
Estimado Iván, un gran abrazo. Te vuelvo a recalcar la invitación y felicitarte por tu participación.